La nutrición en los pacientes graves es muy importante. Todos requieren nutrición, sobre todo para suplir las funciones biológicas básicas de los pacientes gravemente enfermos. Generalmente la terapia de soporte nutricional no es útil en aquellos pacientes que van a permanecer por muy poco tiempo en las unidades de cuidados intensivos. Y de hecho el nombre correcto es terapia de soporte nutricional, porque así como la norepinefrina, el metoprolol, el meropenem, cuando se dan en el paciente no indicado, por la vía no indicada, pueden causar daño, ¿no? Y la nutrición en el paciente grave, como ya desde hace un par de años el redox ya demostró, puede inclusive causarles daño a los pacientes críticamente enfermos, ¿no? Las crisis de hambruna de la India de principios del siglo pasado, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, y las crisis en África, creo que han dejado muy en claro que la nutrición es algo muy importante para los pacientes. Es algo que generalmente, si no se les aporta nutrientes, puede desencadenar en un daño para ellos, y probablemente nunca vayamos a ver un estudio, ni sea ético hacer un estudio de nutrición versus placebo. Sería como intentar hacer un estudio de aminas vasoactivas versus placebo para el choque séptico, o paquetes globulares versus placebo para el choque hemorrágico, ¿no? Probablemente ni siquiera sea ético, ¿no? Más bien, las preguntas básicas en la nutrición en los pacientes graves se enfocan a saber cuándo darla, la vía de suministro, la dosis incluyendo las calorías y las proteínas, y si realmente el uso de fórmulas especializadas tienen algún impacto, ¿no? ¿Cuándo iniciarlo? Pues depende realmente de dónde se encuentra el paciente. Hay tres grupos grandes de pacientes: los pacientes que tenemos en las unidades de cuidados intensivos, los pacientes que están en los pisos de hospitalización y aquellos que van a estar como nutrición perioperatoria, ¿no? Generalmente depende mucho también del riesgo nutricional. Nos vamos a enfocar básicamente al grupo de pacientes que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. Estos son los lineamientos de práctica clínica de dos de las sociedades más importantes al respecto. Es la Asociación Americana para la Nutrición Enteral y Parenteral y la Sociedad de Medicina Crítica de Estados Unidos. Son bastante recientes, son de febrero del año pasado. Y en cuanto a la pregunta de cuándo, realmente todos los pacientes con un tracto gastrointestinal funcional se van a beneficiar de iniciarles nutrición enteral de forma temprana. Temprana significa como dentro de las primeras 48 horas, ya una vez que se haya alcanzado la estabilidad hemodinámica de los pacientes. Parece que esta es la ventana para la cual la nutrición enteral va a tener la oportunidad de tener efectos benéficos más allá del aporte calórico y proteico. Y en cuanto a la nutrición parenteral, pues realmente depende del riesgo nutricional. Si tienen riesgo nutricional o están desnutridos, se tendría que empezar temprano. De otra forma, no hay ningún problema en esperarse al menos 7 días, ¿no? Pero ¿qué es esto del riesgo? El riesgo nutricional no es lo mismo que desnutrición. Todos los pacientes que están desnutridos tienen riesgo nutricional, pero no todos los que tienen riesgo cumplen una definición de desnutrición. Un riesgo nutricional es algo que es un grupo de pacientes específico que se encuentra utilizando una escala de tamizaje. Una escala de tamizaje nutricional es muy diferente a hacer una valoración nutricional completa, la cual incluye ciertos estudios de laboratorio y el estudio de la composición corporal. Una escala de tamizaje nutricional está desarrollada o está enfocada a que cualquier médico o nutriólogo o enfermera pudiese llevarla a cabo. Bien. De las escalas de riesgo nutricional, si ustedes revisan, hay de todos colores, sabores, para pacientes ancianos, no ancianos, quirúrgicos, etc. Probablemente la única que tiene un nivel de evidencia 1 y catalogo como nivel de evidencia 1 aquella que fue derivada de estudios retrospectivos y validada en más de un estudio prospectivo, sea el NRC 2002. Pero específicamente para los pacientes graves, las únicas dos que nos van a servir van a ser tanto el NRC 2002 como el Nutric. De forma personal, yo prefiero el NRC 2002 porque es una escala más amigable, y es una escala que no solamente sirve para los cuidados críticos, sirve para el paciente preoperatorio, sirve para el paciente en piso de hospitalización. Es una escala que, si bien no diagnostica desnutrición, sí nos permite encontrar ese grupo de pacientes que sí se van a beneficiar de una terapia de soporte nutricional. En cuanto a la vía de suministro, todavía con los estudios que había de los 90 hacia atrás,
preocupación acerca de la nutrición parenteral era el aumento de los riesgos de complicaciones infecciosas. Hace un par de años salió este estudio, es un estudio multicéntrico realizado en Inglaterra, es el Calories. Realmente en lo que se enfocaron fue en saber si los pacientes gravemente enfermos los autorizaban a darles nutrición enteral o parenteral, y se enfocaban en ver dos outcomes principales. Uno era mortalidad y dos era la tasa de complicaciones infecciosas y no infecciosas. Lo que encontraron fue que, curiosamente, ninguno de los objetivos, ni los primeros ni secundarios, era diferente. Entonces parece ser que con los cuidados actuales que se tienen de la preparación y los cuidados de las líneas vasculares, parece que la tasa de infecciones no debe ser el principal motivo por el cual prefiramos una u otra vía. Más bien, todas las sociedades de nutrición clínica en el mundo siempre se enfocan en proponer la nutrición enteral por varias razones. Una de ellas son que por lo menos tiene efectos benéficos potenciales inmunológicos, estructurales en cuanto al tracto gastrointestinal. Es segura para aquellos pacientes, y demostrado en pacientes que requieren aminas, que no requieren aminas, inclusive está estudiado hasta en pacientes ventilados en posición prono. Y además es mucho más barata. Un día de nutrición enteral cuesta alrededor de 300 pesos, 310 pesos, y un día de nutrición parenteral se puede ir 1,500 pesos o más. ¿Bien? Entonces puede ser que la vía adecuada es la enteral. En cuanto a la dosis, ¿qué tanto darle de calorías y proteínas? Pues tenemos 3 estudios muy recientes, el EDEN, el PERMIT y el INTACT. Básicamente lo que hicieron fue saber si un grupo grande de pacientes gravemente enfermos había alguna diferencia entre darles las calorías completas al 100% de sus requerimientos versus darles entre 40 y 60%, ¿no? La tasa de complicaciones fue exactamente el mismo, la tasa de mortalidad fue exactamente el mismo. El problema es que los 3 estudios que les mostré tienen estos 2 detalles. Uno, que excluyeron a aquellos pacientes con IMS bajos o representaron solamente un porcentaje muy pequeño de su población. Por lo tanto, el extrapolar los resultados del EDEN, del PERMIT y del INTACT a los pacientes con riesgo nutricional probablemente no sea lo más apropiado. Y siempre la dosis de proteínas en todos estos estudios fue generalmente subóptima. ¿Qué es lo que sugiere la ASPEN y la Sociedad de Medicina Clínica? Bueno, pues realmente que aquellos pacientes que no tienen un riesgo nutricional o no están desnutridos, probablemente durante la primera semana, 7 a 10 días, no exista ninguna diferencia entre darles entre el 40 y el 60% de sus requerimientos. Lo que sí, y eso lo sabemos por estudios meramente observacionales, es que cuando les damos infraalimentación, esta tiene que ser con la cantidad de proteínas completas. No, los pacientes generalmente les va peor cuando les da calorías y proteínas bajitas. Este grupo de pacientes se beneficia probablemente de calorías bajitas, pero darles las proteínas completas. Y aquel grupo de pacientes que tienen riesgo nutricional por alguna de estas 2 escalas que les mencioné, sí tendríamos que alcanzarlo en cuanto a sus requerimientos de forma temprana y también darles proteínas a una dosis completa. Ahora, ¿cómo calculamos los requerimientos? El estándar de oro es la calorimetría indirecta. Lamentablemente, en muchas terapias intensivas, a diferencia de nosotros tenemos la fortuna de contar con un calorímetro, pero muchas de ellas, o el mundo entero generalmente no tiene calorímetros, tiene que ocupar una serie de fórmulas. Parece que la gran utilidad principal del calorímetro es más bien una herramienta para evitar la sobrealimentación en los pacientes, que es algo que ya está ampliamente demostrado que el darles hiperalimentación es algo que no los beneficia, ¿no? Fórmulas van a encontrar muchísimas, hay más de 200, desde muy complejas hasta muy sencillas, pero realmente la pregunta es, ¿vale la pena hacer una fórmula muy compleja, pasar 10 a 15 minutos calculando los requerimientos de un solo paciente? En el 2014 salió una iniciativa del grupo de Darren Hayland y el grupo de Canadá, de los canadienses, algo que se llama Encuesta Internacional de Nutrición. Es una encuesta, es un estudio observacional de más de 180 terapias intensivas, casi 4,000 pacientes de todos los continentes, de hecho incluyendo América Latina, y una de las preguntas que intentaron contestar fue si realmente les va mejor en cuanto a mortalidad a los pacientes gravemente enfermos
cuando uno les calcula con una fórmula sencilla, con el peso, versus una fórmula muy compleja. La mortalidad es exactamente la misma. Otra de las cosas que vieron fue el tiempo al alta, quién se iba más rápido de alta. Entonces parece ser, lo que sí encontraron ellos es que el tiempo al alta es muchísimo más corto cuando uno calcula los requerimientos con una fórmula muy sencilla. Es decir, porque uno utiliza una fórmula muy compleja, no quiere decir que está haciendo las cosas mejor. ¿Bien? Entonces, por este motivo, los requerimientos nutricionales que sugiere también estas mismas guías de práctica clínica y las guías europeas, también es válido hacerlo con una fórmula tan sencilla como es 25 a 30 kilocalorías por kilogramo por día y las proteínas en ese rango que viene ahí. Esto es para el grupo de pacientes no obesos. Cuando tenemos pacientes con obesidad, este grupo de pacientes se benefician de nutriciones hipocalóricas pero hiperproteicas y los requerimientos se calculan de la forma que viene ahí, ¿no? Calorías bajitas, proteínas muy altas, ¿no? Inclusive los pacientes con falla renal aguda, ese es un gran mito, ¿no? Un paciente con falla renal aguda, lo peor que uno puede hacer es darle proteínas bajas para tratar de alargar el tiempo en que llega llega a la hemodiálisis, ¿no? De hecho, tanto las guías de nutrición como las guías de los nefrólogos sugieren dar dosis altas de proteínas en este grupo de pacientes y más aún cuando se encuentran en terapia de sustitución renal. Y en cuanto a las fórmulas especializadas, ustedes van a encontrar de todos colores, sabores, precios. La FDA no cataloga las nutriciones enterales, a las latas de nutriciones enterales como un fármaco más. De hecho, para sacarlas al mercado no necesitan la robustez de los estudios clínicos como se necesitan para un medicamento. Entonces, uno de los grupos en los cuales me voy a centrar es en la parte de las fórmulas para neumópatas. De forma general, el consenso de la Sociedad de Medicina Clínica y la ASPEN es que no hay ninguna indicación hoy por hoy de darle una fórmula especializada a un paciente gravemente enfermo. No hay absolutamente nada demostrado, probablemente sí estudiado, y probablemente darles inmunonutrición solamente a dos grupos de pacientes posoperados de una cirugía gastrointestinal mayor que sale una terapia intensiva y lesión traumática cerebral. Son dos grupos de pacientes que no vemos aquí. ¿Bien? En cuanto al uso de fórmulas pulmonares, esta se basa en el concepto de que darles más calorías a partir de lípidos produce uno menos CO2. Desde los 90 el grupo del Dr. Scott Talpers investigó esto en un estudio muy elegante y lo que encontró es que parece ser que no tiene nada que ver la cantidad de carbohidratos en una fórmula para el incremento de la PCO2, lo que sí es la cantidad de calorías. Cuando uno les da calorías dentro de un rango normal, realmente van a elevar la misma cantidad de CO2 una fórmula polimérica estándar versus una fórmula especializada, y cuando uno sobrealimenta al paciente, ambos tipos de fórmulas van a incrementar la cantidad de CO2. Lo que sí cambia es el precio. Los precios de fórmulas especializadas pueden ser desde 50 hasta 300 veces más caro que una fórmula polimérica estándar. Bien. Y bueno, ya como conclusiones, recuerden que la guía de suministro siempre tendría que ser la enteral cuando se pueda, iniciar temprano a todos, las dosis que les mencioné, y realmente, lamentablemente, no hay ninguna indicación de utilizar una fórmula especializada hoy en día. Bien, muchas gracias.